¿Qué tal, amigos? Ya estamos en tiempo de tertulia. Hoy nos acompaña María Ángeles Batista. Buenas noches, María Ángeles. Buenas noches. Don Javier Amador, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Óscar Mata, muy buenas noches. Buenas noches. Don Roberto Santana, muy buenas noches. Muy buenas noches. Antes de empezar la tertulia y al hilo de lo que les decía antes, me gustaría mandarle un recado al Gobierno de Canarias y a Atlantis Publicidad por aquello de que el lunes, el Día de Canarias, el concurso del Gobierno de Canarias para emitir la publicidad del Día de Canarias del Gobierno de Canarias lo ganó Atlantis Publicidad, y ninguna de las 3 televisiones legales, no los alicios ni nada de esto, las 3 televisiones legales con licencia digital, ninguna tenemos publicidad del Gobierno de Canarias sobre el Día de Canarias. Eso bien puede ser, porque el viceconsejero de Comunicación, que es Gran Canario, no se entera de nada. Desde el mes de diciembre le estamos pidiendo una entrevista para ver con el viceconsejero de Comunicación, y el tío o es muy tímido o está más para allá que para acá. Cuando me reciba se lo voy a decir exactamente igual. Lo cierto es que no tenemos publicidad del Gobierno de Canarias. A lo mejor es porque Alberto Cabré es así de malo, que es muy malo, y tampoco nos da publicidad. De modo que, sea como fuere, no podemos decirle nada del Día de Canarias porque estos tipos son así. ¿Qué quiere que les diga, no? Dicho esto, queda hoy el 26 de mayo, un mes justo para las elecciones. Y vamos a ver cómo se reparte el tema dentro de un mes. Por lo pronto vamos a empezar, como hacemos siempre los jueves, con la tertulia, que es municipal, eminentemente municipal. Y como a don Roberto Santana lo han cogido a salto de mata a última hora, perdón, y es del grupo de gobierno, lo dejamos en el último turno porque probablemente se defienda de todos los amigos. ¿No? ¿Me parece bien? Me parece perfecto. María Ángeles, ¿por dónde empezamos? Pues yo creo que deberíamos empezar, bueno, en primer lugar diciendo que qué mala suerte tenemos en Gran Canaria siempre con los cargos responsables y los técnicos en la comunidad autónoma, ¿verdad? Que nos llegan siempre todos los perjuicios. Yo creo que tendríamos que ponernos un poco las pilas con respecto a todos estos cargos y todos estos políticos que no saben defender a nuestros empresarios, nuestros comerciantes y nuestra isla en realidad. A mí me gustaría, llegando a temas municipales, hablar en primer lugar del tema del día. Creo que debemos hablar con el concejal de gobierno, a ver lo que nos cuenta sobre las novedades del tema Sagulpa. Evidentemente yo creo que hay un malentendido o una serie de incongruencias en este tema. Los trabajadores de Sagulpa, como todos sabemos, llevan en huelga 2 días. La convocatoria anterior, al final estuvieron unas cuantas horas en huelga y se desconvocó con la promesa de que se iba a llegar a un acuerdo y se iba a llegar a un buen entendimiento. Esta fue la promesa del concejal del área, pero en definitiva han pasado pues casi 2 meses y no hay ningún acuerdo. La huelga es indefinida, con lo cual llevamos ya 2 días de huelga y de presencia de estos trabajadores en las puertas del ayuntamiento, reivindicando pues lo que vienen a ser los derechos fundamentales de un trabajador, que es la dignidad y el trato justo. A ver si hoy tenemos alguna solución, alguna novedad que haya podido ocurrir esta tarde, alguna reunión por parte del concejal, que en 15 ocasiones, 15 reuniones que ha tenido el comité con el ayuntamiento para tratar de solucionar este problema, ni una sola vez se ha reunido el concejal con ellos, salvo el día de la desconvocatoria de la propuesta de huelga, de la convocatoria de huelga anterior, no se ha reunido en ninguna ocasión con ellos. Don Javier, lo van a tener mañana delante del pleno seguro. Sí, bueno, normalmente cuando hay pleno al día siguiente pues solemos empezar tratando temas directamente del pleno, pero ciertamente yo también traía apuntado como primer punto y de extrema urgencia, de más gravedad, el tema de Sagulpa. Hay que recordar que mientras dure esta huelga, Las Palmas de Gran Canaria, las arcas municipales están perdiendo 15.000 euros al día, y estos 150 trabajadores todos los días que estén en huelga pues están perdiendo parte de su salario. Ante esto el concejal lo que responde es que no entiende por qué están en huelga, porque todas sus condiciones se han aceptado. Yo creo que jugar en estos asuntos a decir que es que se han aceptado sus condiciones y que están en huelga
poco más porque ellos quieren o porque quieren plantarse delante del ayuntamiento, pues yo creo que es para pedirle responsabilidades al concejal. Es muy grave, como decía Ángeles, que desde que se desconvocó la primera huelga y dijo que se iba a resolver el problema, el concejal, que no solo es concejal de movilidad, sino que además es el presidente de Sagulpa, ni su director general de movilidad, nombrado también por Nueva Canarias, ninguno de ellos se ha reunido con los trabajadores. Han enviado a otro trabajador de Sagulpa, al consejero delegado, a que se reúna con ellos y a que adopte los acuerdos que se quieran. Y sin tener ningún tipo de información de primera mano, porque no estaban dentro de esa reunión, se dice que se les ha aceptado todo y que no entiende por qué están en huelga. Don Óscar, tiene usted las fotos ese que me envía. Sí, incluso si usted quiere, Juan Carlos, porque precisamente hoy hacemos 1 año y 2 días de las anteriores elecciones municipales, independientemente que la toma de posesión del actual grupo de gobierno municipal se produjo en junio, en el mes de junio. Saben que hay un intervalo entre el gobierno en funciones y el nuevo gobierno que entra, ¿no? Pero bueno, hoy hace 1 año y 2 días del actual gobierno municipal, y antes de hacer un pequeño balance de las cuestiones que hemos ido sufriendo en este municipio, sí me gustaría, si no te importa, poner las imágenes para empezar y ya quitarnos ese tema que fue un tema del año pasado, de la semana pasada, perdón, y empezar con nuevos temas, si te parece bien. Estas son las imágenes, vamos a ir despacio para que las explique don Óscar Vicente. Bueno, si recuerdan, si no recuerdan mal, esto en la semana pasada, en la tertulia con Inmaculada Medina, concejala de gobierno del área de fomento, pues puso en entredicho de que el anterior gobierno municipal pues no había dejado equipado o dotado el centro deportivo del Cono Sur. De hecho, recibió diferentes mensajes en directo del actual concejal de deportes, también asegurando de que no habíamos dejado ningún tipo de equipamiento. Bueno, como pueden comprobar, eso fue una visita, eso fue un mes antes de las elecciones, de las anteriores elecciones. Como ven, es una visita de vecinos con los actuales técnicos del Instituto Municipal de Deportes, incluso también con la contrata que lleva la ejecución de las actividades deportivas en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Ven que hay equipamiento a nivel de musculación, también hay bicicletas de spinning a través de la sala de spinning, de las actividades deportivas que se celebraban, y evidentemente incluso que Juan Carlos Suárez Tangén no lo llegó a poner, también le pasé incluso hasta el cartel en donde estaba la programación de las actividades. Ven que están detrás de la explicación que le están dando los técnicos a los vecinos, pues están las máquinas de musculación, las pesas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese centro se dejó totalmente equipado. Incluso si me lo permiten y pudieran poner las 2 primeras imágenes, la cancha que se dejó totalmente terminada, totalmente pintada, exacto. Actualmente hoy ya dijo Inmaculada que la habían pintado, pero hasta hace la semana pasada estaba llena de grafitis, y la siguiente imagen que la enseñé yo también, esa estaba llena de grafitis, si recuerdan, cristales rotos, etcétera, etcétera. Nosotros dejamos el centro en perfectas condiciones, y 1 año después este grupo de gobierno municipal, una vez que ha retirado la vigilancia y que ha retirado todo, pues este centro empieza a sufrir actos vandálicos. Los mayores perjudicados, como he comentado, o como comenté la semana pasada, pues los ciudadanos del Cono Sur y los ciudadanos pues a nivel general de Las Palmas de Gran Canaria, puesto que esto fue una obra que se desarrolló con el plan de cooperación con el Cabildo Gran Canaria. Pero esto quiere decir que todo ese equipamiento que hay ahí lo han robado. Pues tendrá que dar explicaciones el actual gobierno municipal, porque según el concejal actual y según la Medina, como nos dijo aquí, la señora Medina, ese equipamiento no está. Nosotros lo dejamos así, perfectamente. De hecho, en una visita, ya estando en la posición de mi compañero Carlos Ester Sánchez, antiguo concejal de deporte, y Jaime Romero, que ya dejó el acta de concejal, en una visita ya vieron los cristales rotos y in situ hicieron una llamada al concejal pertinente diciéndole: oye, mira, ten cuidado con esto porque te pueden robar el equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Durante este año de gobierno municipal ha habido una dejadez de ese centro. No ha habido un proyecto deportivo para ese centro. Y ese centro, en la última inyección económica, como comenté yo la semana pasada, se metió 1.300.000 euros a través del plan de cooperación con el Cabildo Gran Canaria. Y ya vemos que es totalmente falso, que es a lo que recurre este gobierno municipal, las afirmaciones de la señora Medina y del señor actual concejal de deporte de que el anterior gobierno no dejó dotado el centro. Es que a las fotos, es que claro, como ya la semana pasada fue un entredicho, y yo recuerdo haber ido incluso con el anterior alcalde a ese centro, pues tuve que recuperar de la hemeroteca, digámoslo así, ¿no?, estas fotografías y bueno, y demostrarle pues a todos los vecinos que nos ven pues que eso se dejó dotado, ¿no?, o equipado. Bueno, yo es que... No, que no va contigo, Roberto, no va contigo, no, pero era para desmentir ciertas cuestiones. Claro. Tengo que decir una cosa, que don Roberto Santana es el concejal de aguas del Ayuntamiento y alumbrado, con lo cual pues... Pero que estaba anunciado que el que estuviese hoy aquí
fuese Aridane Romero, que es el concejal de deporte. Por la razón que sea no ha podido venir y... Quizás claro, porque se enteraron de que iba a traer esta fotografía, bueno, porque tengo entendido que se enteraron. Lo cierto es que tiene una papeleta don Roberto ahora, ¿no? Vale, yo sobre el tema de ese centro, Claro, que está, si lo sé, no lo sabes, claro. que está en la avenida Murga, lo que es la subida de Perdidalgo, sé que es un centro que está abandonado, desconozco cómo quedó esa gestión en la corporación anterior y cómo las encontramos nosotros. Ya lo ves ahí. Pero por eso digo, como no es una gestión directa mía, pues no Es que puedo... yo no sé si incluso si conservarán las fotos que mandé la semana pasada, que pusiste la semana pasada, para que vean el antes y el después. ¿Las tienes? Para que vean cristales rotos, todo Sí, grafiteado. Esa foto de... Bueno, ¿cuáles son las fechas que tiene? Hombre, esa Cuando foto... hicieron la las inauguración del... No se hizo Vamos a inauguración. buscar No, que las fotos. se Una conocía. una visita fue oficial jornada de y- puertas Las de la abiertas. semana Una pasada que puerta estaban deterioradas. Bueno, pues Vale. cuando quieras, si la tienes, las ponemos, ¿no? Me avisas. Pero que yo entiendo que evidentemente que no va contigo esto, vamos a ver. Bueno, aunque tú va perteneces al con grupo el de gobierno, gobierno, pero vamos. Pero yo quería desmentir lo que el otro día se puso en entredicho aquí de que el anterior... Estas son las fotos. Estas son las actuales. Esos son fotos recientes, vale. Bueno, tan recientes como que son de hace 2 semanas. Ya lleno de basura, Vale. lleno de grafitis, y yo puse las fotos de cómo quedó eso. Pero ¿por qué actualmente está así? Miren, cristales rotos, el equipamiento ahora no se encuentra pues en ningún lado. Entonces, pues evidentemente, oye, cuando un concejal, pues evidentemente no hace seguimiento de los inmuebles que son de su competencia, pues pasa lo que pasa. Y si no estás encima de las gestiones pertinentes, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y durante un año entero ha estado así, cerrado a cal y canto con esa cadena. Bien, es suficiente, Vicente. Era solo para que tuviese referencia. Yo creo que es aclarativo. Yo estuve no en el interior, estuve en el centro, y además en el parque que está justo al lado de las canchas, y si se nota el estado de deterioro. Ahora, yo no desconozco, porque no es una parte de mi área, cómo nos encontramos nosotros cuando llegamos en mayo, y empezamos ya prácticamente el gobierno en junio. No sé si estaba ya cerrado, si estaba abandonado, No, ni pero mucho menos. sí es evidente... Estaba perfectamente, por eso, pero sí es evidente que un centro de ese tipo, con una inversión muy alta, es necesario ponerlo en marcha. Imagino que el concejal... No se pudo inaugurar, evidentemente, porque estábamos en el periodo casi electoral, pero sí se hicieron una jornada de puertas abiertas a un mes antes de las elecciones. Y ya ganaron como ustedes. una visita de obras, Sí, cuando haces una visita... ya para equipado, recoger las ya totalmente instalaciones. terminado. De obra no, ya totalmente equipado. Ahí sí, Estaba a falta de unas licencias técnicas. Pero lo importante, Claro, vamos a ver, lo que yo quería demostrar, Juan Carlos, Sí. lo que yo quería demostrar era... Lo importante es que han robado todo eso. Eso es Bueno, tremendo, ¿eh? lo importante es que nosotros lo dejamos equipado, cosa que aquí se desmintió la semana pasada. Yo quería demostrar de que el grupo de gobierno municipal anterior, del señor Cardona y mi compañero Carlos Esther a la cabeza del área de deportes, que era quien llevaba este tema, pues fue el que dejó todo eso bien equipado. Roberto. Yo creo que esa defensa le corresponde Perdona, no al estoy. concejal de deportes. ¿Tenemos una llamada? Sí, cogemos una llamada. Cogemos la llamada y seguimos. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, don Juan. Buenas noches. Mira, una pregunta. El otro día estuve diciendo allá que usted pertenecía al faro de Mapaloma. Sí, Antiguamente, dice el Ayuntamiento de San Bartolomé que era de ellos. Entonces ellos dieron una concesión al Cabildo y a, ¿cómo se llama? Y a Puertos del Estado, cuando eso siempre fue de Puertos del Estado. o sea que... Yo lo que quiero preguntar es una cosa, porque yo estuve el otro día ahí también, como continuo con usted, que da asco, pena, y yo quiero saber quién es el que lleva eso, para hacer una protesta o hacer cualquier cosa. Nosotros vamos el próximo jueves a emitir esas imágenes que ya tenemos grabadas y parece que sí, que es Puertos del Estado quien maneja, quien es el responsable directo, ¿no? No, lo pregunto porque yo soy marino y que yo había leído un poquito, yo siempre que ser puertos y todo lo que sea el litoral, eso siempre lo he llevado a Puertos del Estado, no sé cómo lo sacaron el Ayuntamiento de San Bartolomé. Muy bien. De todas formas, el próximo jueves esté atento porque le vamos a enseñarlo, ¿no? Gracias. Pues muchísimas gracias. A ustedes, Y buenas bien, noches. Gracias. Bueno, y continuando con el centro de Pedro Hidalgo, yo desconozco cómo se entregó eso a la nueva corporación, lo desconozco. Yo me imagino cuando Inma se refiere que está en mal estado, porque está en mal estado cuando el nuevo gobierno lo Isma se recibió. refería a que no estaba equipado, no, o sea, no, Bueno, no, pues no hagamos demagogia. que harían una visita y verían el estado en que se estaba, encontraba, claro. estaba Yo ahí perfectamente ya- cuando nosotros abandonamos el gobierno municipal. Es que ha pasado Pero un año, sí- ¿eh? Ha pasado un año, me refiero, del gobierno de ustedes, Vale. que parece poco, pero es que ya ha pasado un año, 365 días, y cuando hay una dejadez en un inmueble, pues evidentemente en un año eso se nota, evidentemente. Supongo que habrá problemas de expediente, problemas de recepción.
y problemas añadidos de falta de presupuesto para eso, pero entiendo que la voluntad de la nueva corporación es ponerlo en marcha, porque esa es la política nuestra, aunque se lleve un año, pero las condiciones, o sea, las circunstancias que ha dado lugar a ese abandono yo lo desconozco, con lo cual no puedo opinar al respecto, porque tendría que ver el expediente para ver cómo se ha dejado, pero evidentemente considero que incluso haciendo honor a la verdad, haciendo honor a la verdad, ya que para una cosa soy crítico y para otra no, le doy también la razón a Inmaculada Medina de que lo único que se dejó pendiente fue el certificado, que lo comentó ella, de industria, recuerdan, ¿no?, que lo comentó ella. Nosotros en las piscinas de Tamarcite, cuando las inauguramos, que fue mucho antes del periodo electoral, el certificado de industria lo obtuvimos en 1 mes y medio, en tiempo récord, pero porque el concejal de urbanismo de entonces y el concejal de deporte estaban encima, como tú acabas de comentar, del viceconsejero, porque tienes que estar encima de los consejeros, de los viceconsejeros del gobierno de Canarias, y en tiempo récord se obtuvo. Claro, ha pasado un año y actualmente no se tiene ese certificado de industria. Hay un equipamiento importantísimo ahí que haya desaparecido. Eso me parece tremendo, ¿no? Porque eso es dinero, eso es bastante dinero, eso no son 4 perras, ¿no? Le queda el segundo tema para que... Bueno, se me queda el segundo tema, que ya que es el tema del día, ¿no? O sea, y además un tema que lo hemos vivido vivido directamente en el ayuntamiento, ¿no? Vale, llevan 2 días de huelga, tampoco es un tema mío de gestión directa, corresponde a José Eduardo, que es el concejal responsable, y yo tengo poca información que dar al respecto. Lo que sí sé es que sí se lleva un tiempo con negociaciones a través del propio responsable de Sagulpa, que también es consejero, y que por lo que ha comentado el concejal, prácticamente casi todas las reivindicaciones que están pidiendo los trabajadores las aceptaría el ayuntamiento. Lo único que no hay una aceptación formal, digamos, oficial, pero vamos, que hay pocos puntos para discutir. Yo creo que la reunión, cuando lo tenga José Eduardo, el concejal, y es más su voluntad, se llegará a un acuerdo con los empleados y se volverá a la normalidad, porque no solamente son las zonas azules, son los parques también que tenemos, algunos subterráneos, como el de Santa Catalina, el del ayuntamiento mismo, el de Vegueta, y también lo que es el potrero municipal. O sea, el Rincón. Por eso, y el Rincón también otro. Son 5 parkings los que gestiona Geursa. Pero vamos, yo espero que se llegue a un acuerdo lo antes posible. ¿Pero los parkings estarían cerrados entonces? No, están abiertos. Están abiertos. Tienen que las barreras abiertas. De puertas abiertas. Con lo cual, pues... Están de jornada de puertas abiertas. Con lo cual se puede entrar y salir libremente. No hay que pagar, ¿no? Pero vamos, yo imagino que ya entre hoy y mañana seguramente ya se resolverá y será así. Sí, de todas formas, decir que aquí no se trata de criticar que el parking sea gratuito, porque evidentemente para los ciudadanos es un beneficio el poder acceder a un parking y no tener que pagar. De lo que se trata realmente, primero digo esto porque en el pasado mandato nosotros presentamos una moción para que hubiera una rebaja en los precios de los parkings de Sagulpa por haber sido construidos en suelo público, con dinero público y gestionados con dinero público, con lo cual si es una empresa que tiene beneficios, como es en este caso Sagulpa, pues que estos beneficios podrían redundar en cierta forma en el ciudadano y bajar los precios. Pero bueno, independientemente de eso, lo que está claro, lo que aquí se discute es el trato a 130 trabajadores. 130 trabajadores que llevan 8 meses, no es ahora 2 días de huelga, 8 meses tratando de negociar unos mínimos, unos derechos mínimos, unos derechos que se les han recortado en un momento determinado con la excusa de la crisis económica y que en el caso de otros trabajadores municipales ya han sido recuperados. Y ellos no hay manera, porque dice que hay un interlocutor, dice usted, el presidente del consejo, el presidente de Sagulpa, del consejero delegado. Pero no me diga usted cuando el comité al unísono nos cuenta y nos dice que no hay un acuerdo a día de hoy, que no se habían aceptado sus condiciones, y por otro lado nos dice lo que es la patronal, que sí hay acuerdo. Ahí hay algo que no casa y viene coincidiendo con la política que lleva este gobierno municipal de mentir una y otra vez al ciudadano. Efectivamente, han sido en estos 8 meses lo que nos trasladan los trabajadores, que ha habido un total de unas 12 reuniones. El otro día un ciudadano me paraba por la calle y me decía, mira, la frase del tripartito es lo estamos estudiando y lo vamos a hacer.
Eso es lo que dicen absolutamente todos los consejeros, todos los concejales de gobierno. Y en el caso de José Eduardo, efectivamente, cada vez que le preguntamos en el pleno ante cualquier cosa, o incluso los propios trabajadores nos dicen lo mismo, te responde todo de manera afable, lo vamos a estudiar, me parece una buena idea, tienes razón, pero al final, a día de hoy, es que llevamos un año de gobierno y no vemos medidas concretas ni en su área, ni al final en todo el equipo de gobierno. Lo que están pidiendo los trabajadores, al final, como decía Ángeles, son cosas normales. Los trabajadores de Sagulpa no dieron ningún tipo de problemas en el año 2008, que sí dieron otros empleados del ayuntamiento cuando se les congeló su sueldo, porque entendieron que la crisis estaba afectando a todos y que ellos tendrían que asumir parte de lo que tocaba, ¿no? Pero hoy en día lo que están pidiendo es lo mismo que se le está asignando a otros trabajadores del ayuntamiento, y es recuperar esos derechos. Por ejemplo, una subida del 1% en el salario que se le ha aplicado a los trabajadores municipales, recuperar las ayudas escolares y médicas que tenían hasta el 2008, participación en el propio Consejo de Administración. Lo que se les ha trasladado, y las actas están ahí de las reuniones, lo único que se les ha dicho es que sí, bueno, les podemos dar un día más de asuntos propios, actualmente tienen 3 cuando les corresponderían 6, pero ese día de asuntos propios lo tienen que recuperar. Ese día de asuntos propios lo tienen que recuperar, y además destaquemos que de los 3 días de asuntos propios que tienen, no son realmente asuntos propios, que además legalmente es bastante cuestionable. Esos 3 días son cuando Sagulpa te dice que los tienes que tener. A ti te toca asuntos propios el 24 de junio, el 3 de abril y el 7 de enero, por ejemplo. Entonces, estas son cosas que son lo que demandan los trabajadores de Sagulpa, y el concejal dice que está resuelto. Entonces, ¿por qué están en huelga a día de hoy todavía los trabajadores de Sagulpa? Me acabo de quedar estupefacto. Con los asuntos propios. Con los moscosos. ¿Y por qué tienen que tener asuntos propios? Porque el resto, o sea, ellos en dicen... una empresa privada usted trabaja lo que tiene que trabajar, y ¿qué coño asuntos propios? Yo no voy a entrar en si lo deben tener o no lo deben tener. Porque yo lo que digo además, es que el resto planteado como usted lo ha dicho, son 10 de vacaciones, porque claro, el asunto propio lo puede pedir en un momento determinado porque necesitan hacer algo y tal, pero si se lo fijan, es un día de vacaciones. Exacto, bueno, se los están hay que decir que los empleados municipales tienen 22 días de vacaciones al año, no 30, como a lo mejor en una empresa privada. Y después tienen a disposición 22 días, ¿qué? Laborales, sí, igual claro. Laborales. Igual. Que como el cabildo, el gobierno de Canarias son 30, pero con sábado y domingo. Pero aquí lo que estamos hablando es lo mismo, ¿no? Pero lo que estamos hablando es por qué los empleados de Sagulpa, y es lo que ellos están cuestionando, exacto, por qué son diferentes a otros empleados municipales. Yo no voy a entrar aquí si deben, por lo que es la legislación laboral, yo no voy a entrar en si se merecen 6 días, 3 días. Y la equiparación es, porque claro, Sagulpa es una sociedad anónima municipal. Pero no son, digamos, funcionarios. Con otras empresas, por ejemplo, como guaguas municipales, lo que les trasladan es que sí se están recuperando estos derechos. Vale, perfecto. Y guaguas municipales se encuentran en una situación equiparándose a otras sociedades municipales. Entonces ellos lo que municipales. dicen, ¿por qué nosotros siempre pagamos el pacto de todo el ayuntamiento? Nos lo han dicho con esta frase. Entonces, aquí la situación es que el concejal no puede decir que se les ha dado todo lo que querían, cuando lo que se les ha dado un día de asuntos propios de todo lo que he dicho, y tengo una lista enorme de demandas que tienen para asimilarse al resto de asemejarse al resto de trabajadores, y lo que le han dicho es un día de asuntos propios de todo lo que pedían, un día de asuntos propios, y lo tienes que recuperar, que al final no será un día de asuntos propios. Bueno, yo comentaba antes de que el actual gobierno municipal hace ya 1 año y 2 días de las anteriores elecciones, no de la toma de posesión, y hay una serie de incumplimientos, ¿no? Evidentemente, yo comentaba ya en la anterior tertulia de que es el gobierno municipal que más trifulcas ha traído en menos de 1 año a esta ciudad. Pero miren, si se dan cuenta, primero estuvo la problemática con el colectivo del Servicio Municipal de Limpieza, si no recuerdan mal, con la concejala de limpieza, con el tema de los trabajadores de los dos, del famoso proyecto de los 2 años. Después, la trifulca con el colectivo del sector del taxi, que todavía incluso el mismo concejal no ha llegado a un consenso con el tema del día de libranza. El mismo concejal que tiene ahora a los trabajadores de Sagulpa pues en huelga. Y todo esto en menos de 1 año. El concejal de urbanismo, que lo hemos hablado aquí en múltiples ocasiones, que tiene una guerra abierta con los comerciantes y empresarios de diferentes zonas de nuestro municipio. Pero a todo esto se le tiene que sumar primero una serie de incumplimientos, como por ejemplo el famoso IBI social, que decían que iban a proponer de ese catálogo de medidas sociales, que solamente había una nueva, porque todo ya se venía haciendo del mandato anterior, era el IBI social. A día de hoy todavía no lo han cumplido. El IBI social no está bonificado. La famosa oficina antidesahucios que le iban a poner en marcha a los 30, 40 días de estar funcionando este gobierno municipal, a día de hoy, que llevamos casi 1 año,
no existe tal oficina. Ni la van a crear porque nos lo rechazaron en pleno. Bueno, pero y ni siquiera la van a crear, pero entonces que no prometan Señor lo que Doreste realmente... dijo que los desahucios no eran un problema en las zonas de Gran Y eso Canaria, está recogido en el pacto que... cuando ellos lo llevaban en el programa. Sí, y eso está recogido en el pacto que firmaron los 3 grupos políticos en ese decálogo, ¿no?, de buen hacer municipal, por llamarlo de alguna manera. Ya lo ha comentado María Ángeles Batista en diferentes tertulias, más personas sin hogar en la calle, y eso se ve, se palpa, incluso en zonas turísticas, en zonas comerciales abiertas, que evidentemente pues es un problema para nuestra ciudad. Un incremento en el tiempo de la tramitación de las ayudas de emergencia. ¿Se acuerdan ustedes, y te acordarás tú, Juan Carlos, cuando nosotros gobernábamos, la caña, entre comillas, para que nos entiendan bien los ciudadanos que nos ven y nos escuchan, la caña que nos daban porque había un retraso de 30 a 40 días, pues este retraso se ha incrementado, con un gobierno que llevaba como bandera el tema social, con Podemos a la cabeza, que decía de que lo primero que iban a hacer era eliminar o reducir el tiempo de tramitación de estas ayudas de emergencia. Y es que es más, no han incrementado ni un euro el presupuesto de servicios sociales, lo siguen manteniendo a 4 millones de euros, cosa que ya venía del mandato municipal anterior, pero es que en el mandato municipal anterior se fue incrementando del 2011 hasta el 2015 hasta los 4 millones de euros. Ya seguiré con más incumplimientos en el siguiente turno. Bueno, yo lo Bueno, he comentado algunos, habla de los incumplimientos del gobierno actual, pero se olvida de los incumplimientos del gobierno de él. Claro, evidentemente, bueno, ¿no? Pero, quizá la memoria no llega para tanto, pero yo te comento quién está gobernando ahora, ¿eh? Por eso, problema caña a mí en su momento. Por eso, problema siempre de un gobierno con trabajadores siempre ha existido. Yo no conozco ningún gobierno municipal que nunca haya tenido problemas con colectivos concretos. Ahora el gobierno tiene algunas discrepancias con algunos colectivos, con el caso de limpieza que lo hubo en su momento, que ya sabemos por lo que es. En el caso de Sagulpa, que se va a resolver, yo creo que se va a resolver pronto, porque como está comentando Javier, no son muchos los problemas o las barreras para poderlas solventar, porque estamos hablando un poco de derechos sociales. Los días de moscosos que el ayuntamiento, el personal municipal disfrutaba, se bajó a 3 con el gobierno del PP. ¿Se te acuerdas? Se quitó uno. Sí, claro. Se bajó a 3, luego se pasó a 4 y se recuperó a 6, ¿no? Vale. El caso de que se pueda negociar en subir de 3 a 4 me parece una buena solución. Si se llega a 6, pues mejor para los trabajadores. Y luego, el que se pueda solicitar esos días de moscoso cuando quieren los trabajadores es más complicado, porque incluso nosotros, o cuando yo era personal municipal, yo los solicitaba y me los tenían que validar esos días. O sea, no los cojo cuando yo quiero. Pero no te los ponían fijos un día determinado del año. No. Yo los solicitaba. Yo los solicitaba y ya se los asignan. Claro, se los asignan por un tema de organización, claro, porque son muchos trabajadores en la calle y hay que repartirlo. Eso pasa con muchas empresas también, donde a veces los periodos de vacaciones no se pueden coger cuando el personal quiere. A lo mejor está limitado a 15 días, un mes determinado, y luego te toca otros 15 días, otro mes. Claro, también hay necesidad de servicio. Eso sí yo lo puedo entender. Se hace con el motivo, o sea, con la intención de que el servicio que prestan no sufra mermas y se continúe, ¿no? Pero vamos, yo creo que todo ese tipo de cuestiones, como recuperar el caso de las ayudas de médicas o las ayudas escolares, yo creo que eso es más que salvable. Cuando el concejal José Eduardo comenta que prácticamente están de acuerdo en todo eso, yo creo que se llegará a un acuerdo ya formal. ¿Pero por qué no se ha llegado todavía? Esa es la pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero vamos, me imagino... Claro. Bien. Pero se va a solventar. Les tengo que decir que el próximo jueves vamos a empezar ya a emitir en directo a través de canariasnoticias.es. Toda la programación de Canal 8 sale en tiempo real en el digital canariasnoticias.es. De modo que el que quiera verlo por ahí pues lo puede ver perfectamente. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Y respecto a esto que están ustedes hablando de la situación laboral de los empleados de Sagulpa y eso de los días de asuntos propios y demás, hay que recordar una cosa. No sé si habrán visto que hace 2 semanas el gobierno de Canarias sacó el nuevo calendario laboral del próximo año. Sí. Pues ya, de hecho, pues el 2 de enero, saca el 1 de enero al caer el domingo, se pasaría al lunes, día 2. Sí. Pues en la de la China no lo ha puesto como festivo el día 2 de enero. No lo suele poner, creo, el calendario en sí mismo. No, ya se lo garantizo porque lo he visto por internet y todo lo ha sustituido por el 30 de mayo, por el Día de Canarias. Pero el Día de Canarias... Manda tela. Pero el Día de Canarias siempre ha sido festivo. Sí. Siempre ha sido festivo. Sí. Pues resulta que el otro día lo tiro en internet y nada, y de la China. Bueno. Eso es una. Y luego otra. Ustedes han visto lo que ha pasado en Tenerife la semana pasada
con una empresa de catering, ¿no? Sí. Sí. Una hediondada, entre comillas. Sí. ¿No crees que se debería exigir al gobierno de Canarias que haga algo similar en Merca Las Palmas? Porque si ustedes van un lunes a las 4:30 de la madrugada, verán que intermediarios que van allí a comprar para luego revender a los bares y restaurantes, van con las cajas, con cajas vacías de fruta para reutilizarlas. Lo ponen una auténtica ¿Dónde es eso? Merca Las Palmas. Merca Las Palmas. Sí. Fíjese un lunes mismo a las 4:30 de la madrugada, que es cuando están ahí haciendo cola para entrar. Muy bien. ¿No? Gracias. Gracias a usted. Gracias. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que la gente que está ahí viviendo, que tiene sueldos a veces no muy importantes, en algunos casos no llegan a 1.000 euros, muchísimos casos, que trabajan muchas más horas a veces que las que tiene contratadas, que el que quiere que le estoy oyendo, como yo les estoy viendo aquí, piensa que los trabajadores son Sagulpa, o el que quiera, unos privilegiados. Bueno, estamos hablando de unos 50 trabajadores de Sagulpa cobran un salario de 900 euros brutos al mes, ¿eh? Sí. ¿Y qué? Los últimos... Que al fin, que no es un salario elevado. Ahora mismo le pone estar viendo diciendo ojalá cobrara yo eso. Pero además tiene esos derechos médicos, esos no sé qué. No los tiene, los han perdido. Los han perdido. Bueno, Guagua sí los tiene. Guagua los tiene. Guaguas a día de hoy no sé si es uno de los derechos que ha recuperado. Lo que quiero decir es que ellos sí lo han le aceptado. estás escuchando un montón de gente que los puede considerar a estos trabajadores unos privilegios. Pero es que yo creo que la administración pública, no puede entrar en debate contigo, la administración pública precisamente tiene que dar ejemplo y ofrecer trabajo de calidad y dignos. Tiene que ser, ¿cómo le va a exigir la administración pública a las empresas de nuestro municipio que ofrezcan contratos dignos si el ayuntamiento no lo hace? ¿no? Vamos a ver, Javier. Pues vamos a entrar en debate si quiere usted. Porque me parece impresentable lo que usted acaba de decir. Yo creo que no Si quiere entramos en ese debate porque con el dinero de todo se pueden hacer esas cosas. Con el dinero de empresas privadas esas cosas no se pueden hacer. Efectivamente. ¿El qué no se puede hacer con la empresa, con el dinero de la empresa Esos privada? privilegios que acaba usted de decir que la empresa pública tiene, hay que dar ejemplo y hay que tener lo que tenía el Cabildo hace poco, los dentistas, no sé qué tal, para eso con su dinero. Porque no tiene que pagar el resto del común que a veces ni puede, como la gente de las casas de la feria, que no puede ni pagar el IBI, porque con el impuesto de ellos tienen que pagar los privilegios. Pero no sabemos lo que gana la gente de la feria. En general no se puede hablar en esos términos, yo creo. Yo creo que lo que tenemos que encaminarnos es que todo el mundo tenga un sueldo digno. No estoy hablando del sueldo, estoy hablando de los privilegios extras que están hablando ustedes aquí. Pero bueno, se trata de pagos en especie que se han negociado en un momento determinado y que se han interrumpido por una circunstancia. Mire, yo entiendo que usted la postura suya es no enfrentarse a los funcionarios. Me parece muy bien. No, para nada, ni a los funcionarios ni a ningún ciudadano. Bueno, yo lucharé. Lucho y lucharé, y yo creo que cualquier persona que tenga una vocación política, para que todo el mundo tenga un sueldo digno. Sí. Realmente. El sueldo es una cosa y los privilegios son otras, ¿eh? Pero es que al final los privilegios también son sueldos en especie y son claro. negociados y pasan también, efectivamente, también pasan en la y en la privada también. Ahora puede haber 500.000 camareras viendo eso que usted está diciendo, que no llegan ni siquiera a eso, ni pagos en especie, ni nada de pues nada. El convenio de hostelería, si está hablando de camarera, o propios trabajos que he tenido, estoy poniendo un ejemplo general. propios trabajos que he tenido más. yo mismo, efectivamente, pero la administración pública no puede dar salarios precarios. A mí 900 euros brutos al mes, hablamos de brutos al mes, me parece un salario para ser la administración pública que tendría que tender a subirse. ¿Cuánto dice usted? 900 euros brutos al mes. A mí me parece que es algo que la administración pública tiene que tender a subir. Yo sé que la situación... ¿Cuánto ganan 900 brutos y cuántos ganan por encima de esa cantidad? ¿No lo sabe usted? ¿Me podría traer ese próximo dato el jueves que viene y ver cuánto ganan 900 brutos y cuánto ganan más de los 900 euros y de los 1.000 euros? Pero es que yo creo que no es situación de compararlo, sino ver si los empleados públicos del ayuntamiento usted pone como ejemplo los 900 euros brutos y está diciendo todos ganan 900. No. Aquí no, ha dicho 50. Ha dicho 50 empleados. Ha dicho 50 de y hay otros que ganan 700 porque trabajan 4 menos horas. Por eso. Vamos a ver, yo creo que lo que hay que tender es a un trabajo digno y con una remuneración digna. Y si se negocian unos determinados privilegios, si los quiere llamar así, sí. son derechos, se convierten en derechos porque se escribe
la parte contratante. No, yo no estoy discutiendo lo que no tengan derecho a reivindicar o lo que tiene firmado. Lo que tiene firmado hay que respetárselo, eso está clarísimo. Claro, y en esta discusión no quiero entrar. En este caso... Hablo de generalidad. No, si lo tiene firmado habrá que cumplirlo, todo está clarísimo, ¿no? Pero es que, vamos a ver, si entramos en eso, le decimos al señor Pablo Iglesias que los 200.000 euros que ha declarado, que los reparta a 1.000 euros a cada persona. Quiero decir... No me hable Pablo Iglesias, que es mi musa. Pues o sea que... quiero decir, si entramos en esa dinámica, que todo el mundo tiene derecho a ganar más de 900 euros, claro que sí, sí. Ahí estamos todos de acuerdo. Sí. Sí, vamos a ver, con respecto al tema de Sagulpa, solo por mi parte, solo añadir que le han pedido cita al alcalde hace unas semanas y el alcalde no los ha recibido aún, por lo menos hasta el día de hoy. Y nos gustaría tener un alcalde que tuviese la presencia en las problemáticas de los ciudadanos de a pie también de vez en cuando. Si no lo recibe ni el propio concejal, ¿cómo lo va a recibir el alcalde? No, nos daría bastante... Primero que reciba el concejal y luego el alcalde. Sí, pero lleva 8 meses el concejal sin recibirles, a lo mejor el alcalde les atiende antes, porque además ahora entramos en época de elecciones, seguramente que le atenderá antes. Agradecer al señor que ha llamado para hacer la alusión al tema de Mercalas Palmas, pues sí, habrá que visitarlo. Me imagino que los inspectores de sanidad también tienen que darse una vuelta de vez en cuando por este mercado. El balance del año de gobierno no es positivo. Si nos atenemos a lo que comentaba sobre las desavenencias que han existido desde un principio con algunas decisiones de nuestro alcalde y de este grupo de gobierno, creo que todo se ha basado en una mentira, desde el IBI social, que no sabemos dónde está el IBI social, porque yo creo que ningún ciudadano se ha visto beneficiado, ni siquiera los que usted ha citado ahora y por lo que surgió la problemática de esos vecinos de la feria. Nos ha subido a todos el valor catastral de nuestras viviendas con esa disculpa, con esa excusa, un 10% a espaldas de toda la corporación, a espaldas incluso de sus compañeros de gobierno. Y el llamado rescate social también ha brillado por su ausencia. El rescate social, aquel plan de rescate que costó 4 o 5 meses elaborar, que fue una copia de todas las actuaciones que se venían haciendo hasta aquel momento por gobiernos anteriores, no solo el inmediatamente anterior, añadiendo básicamente el IBI social. No se ha visto nada, ni ninguna mejora en el tema social. Hoy por hoy se está tardando más en recibir a las personas para poder tramitar una ayuda de emergencia. Las citas son cada día más largas, con más tiempo para las personas esperando, y yo creo que hay que tener un poquito de vergüenza en este sentido. No podemos seguir mintiendo tanto. Cojo una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Señor locutor, debería usted de traer a los sindicatos. Siéntalo en esa mesa un día. Sí, y con estos señores políticos. Yo respeto a todos los trabajadores que tengan su beneficio, sean de la categoría que sean. Pero usted nombra uno, las camareras. Me gustaría verlos a ustedes trabajando en hostelería. Del mejor convenio de hostelería hemos pasado al peor convenio de hostelería, donde yo le puedo decir que trabajan contratados por 4 horas y trabajan 10. ¿Y cuánto ganan? ¿Y cuánto ganan? ¿Cuánto ganan? Mire, se van a echar a reír, así que ni se lo digo. Pero yo le voy a decir una cosa, porque quizá el señor del PP salga y diga que ellos ponen leyes para los trabajadores y que no es culpa que los empresarios hagan abusos. Eso me lo dijo a mí el señor del PP una vez, en su misma emisora. Pero yo le digo, cuando ponemos normas de tráfico, ¿no ponemos guardias civiles y policía para que nos controlen? Pues señores, eso es lo que hay que poner para controlar a los empresarios. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Sí, precisamente el sector de la hostelería es un sector en el que conozco muy bien, en el que he trabajado. En muchas ocasiones hablamos incluso de contratos precarios. Yo, sin querer
victimizar ni mucho menos, y porque es una situación que viven muchísimos jóvenes, incluso trabajando sin contrato, por una comisión, según lo que vendas, y al final esto es una situación que viven efectivamente muchos jóvenes y muchas personas de todas las edades. Volviendo a las promesas incumplidas del equipo de gobierno, del IBI social no voy a comentar nada más, es algo que nosotros llevamos también en nuestro... Una pregunta, ¿el IBI cuándo se pone en marcha? ¿Cuándo se empieza el catastrazo? No, a pagar este año. El IBI social. El IBI al recibo lo ha llevado a la... Por lo tanto ya no hay forma. Ya no, iba a ser para 2016 y ya no se va a hacer. Ya no sabe. Efectivamente. Entonces ellos y han dado para adelante, luego han dado para atrás, primero que si se iba a tener el valor catastral en cuenta o no. Nosotros le dijimos que eso era una postura clasista, porque se decía que en función del valor catastral de tu vivienda tú podías acceder a una ayuda o no. 20.000 euros el valor catastral, que no sé si lo iban a revisar con el catastrazo que nos hizo el alcalde de nuestra ciudad o no. Se decía que una persona que viviera en una casa con un valor catastral superior a 20.000 euros, daba igual su situación personal, daba igual la renta que tuviesen, que al fin no iban a poder ni siquiera entrar a solicitar el IBI social. Al final dijeron que no, que eso no se iba a aplicar, pero que el IBI social seguía para adelante. Todavía no lo hemos visto. La relación de puestos de trabajo. El otro día el señor Doreste en un medio de comunicación decía que a nadie se le estaba cortando el agua ni la luz en Las Palmas de Gran Canaria, y cuando se le preguntaba, oye, ¿y dónde está ese convenio con Emalsa para que no se corte el agua? Y dice, no, el convenio todavía se está redactando, pero ya lo estamos aplicando. Es la primera vez en la historia que se aplica un convenio sin todavía haberlo redactado. Entonces, yo creo que todos los concejales nos llegan casos día a día de personas que se les está cortando el agua, que se les está cortando la luz. Efectivamente, lo que se viene aplicando es lo mismo que se ha aplicado siempre. Emalsa intenta no cortarle el agua a nadie, pero al fin, todavía en Las Palmas de Gran Canaria hay personas a las que se le está cortando el agua, se le está cortando la luz, a pesar de que el señor Doreste diga que no se le está cortando a nadie. Las ayudas de emergencia, no es que estén tardando 30 días en abonar las ayudas de emergencia, ni siquiera. Es que están tardando 28 días, el último caso que conozco, para dar la cita de evaluación del caso. O sea, una persona que pide una ayuda de emergencia porque es una situación extremadamente urgente y se le está dando la cita para dentro de 28 días, y venga usted con una retahíla de papeles que además la ley prohíbe que se le pidan a las personas, papeles de los que ya disponga la administración. Se está pidiendo incluso, ya no estoy hablando de otras administraciones, se les está pidiendo incluso que vayan al ayuntamiento a pedir el certificado de empadronamiento. Es el propio servicio el que no puede pedirlo. Esto es una falta de descoordinación muy grave que al final repercute en las personas que peor lo están pasando. Bueno, yo lo comenté antes, ¿no? Me parece que tiene un mal día hoy. Yo no sé. Yo no sé, ¿no? Pero lo ven todo negativo, ¿no? Hombre, como ustedes lo veían en el mandato anterior, ¿no? Pero bueno, es que aquí hay una serie de realidades plasmadas, ¿no? Una serie de promesas que no se han llevado a tal efecto, ¿no? Ya comentaba la oficina antidesahucios, el IBI social, más personas sin hogar en la calle, el incremento de tiempo en la tramitación de las ayudas de emergencia. Pero es que ya no solamente me paro en esto, sino vamos a ver ¿qué proyecto actualmente tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con el actual grupo de gobierno municipal? No tiene un proyecto ni un rumbo fijo la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En el gobierno anterior teníamos un proyecto claro, que era la ciudad de mar, que eran una serie de parámetros, etcétera, etcétera. Pero en este mandato todavía este grupo de gobierno municipal está viviendo de los proyectos del mandato anterior, a través de los planes de cooperación con el Cabildo de Gran Canaria, o mismamente, por ejemplo, la obra del muelle que se inauguró hace bien poquito con el concejal de urbanismo a la cabeza, ¿no? Una obra que fue licitada y que fue comenzada en el gobierno anterior. La municipalización de la carretera de Tafira, eso fue aprobada en pleno, pero en el mandato anterior, y la ejecutan en este y la ejecutan mal, como ya hemos hablado en diferentes programas. Pero miren, también vería a una disminución de la calidad, que lo hemos hablado muchísimas veces, en la calidad de la prestación de los servicios municipales, dígase limpiezas y parques y jardines. No lo decimos nosotros, sino han llamado muchas personas y acuden a las juntas de distrito, muchas personas quejándose de cómo está la limpieza en nuestro municipio, distritos más apagados, evidentemente. Díganme ustedes qué proyectos se están llevando a cabo a nivel de dinamización comercial o residencial dentro de las zonas comerciales abiertas o de los distritos en sí. Antiguamente, en el mandato anterior, fin de semana sí, fin de semana no, teníamos un acto, un distrito, Ciudad Alta, que yo lo llevaba, y no porque evidentemente yo fuera el concejal de Ciudad Alta, pero es que en Chamán, Siete Palmas, aprovechando las ventajas competitivas que tenían estos dos barrios, una Ciudad Galdós y Siete Palmas, la ciudad deportiva, habían eventos una semana sí y una semana no. Desde que llevamos un año de gobierno municipal, Ciudad Galdós está muerta.
y la ciudad deportiva de Siete Palmas también está totalmente muerta. No ha habido nada relacionado con la cultura o con el deporte en este distrito y mucho menos en otros distritos. Eso sí, después te suspenden una procesión los de Podemos, que es una procesión realizada por los propios vecinos. Y después, evidentemente, y esto viene a relación con lo que comentaba el compañero de Ciudadanos con el tema de Sagulpa, pues hay un incremento que yo no sé si lo han notado los compañeros de la oposición, de coches abandonados en la calle, en la vía pública. Pero lo más curioso es que tienen la pegatina de la policía local. Es decir, cuando un coche, un vehículo, un automóvil lleva mucho tiempo en la vía pública, y me acuerdo perfectamente porque yo lo sufrí cuando era concejal de distrito, se avisa a la policía local y la policía local le pone ya una pegatina. En el plazo de 30 días, si ese coche no ha sido retirado por el dueño, pasa al BOE. Se publica en el BOE, ¿no? O en el BOE, perdón, en el boletín oficial de la provincia, con la matrícula, etcétera, etcétera, para que en un plazo de tiempo determinado el titular o el propietario lo retire. En el caso que no se retire, pues se retira y se lleva pues al potrero. Pero claro, ¿cómo van a actuar las grúas de Sagulpa si precisamente ahora Sagulpa está en huelga por falta de consenso con el concejal pertinente del área? Es decir, es un círculo en el que nos estamos metiendo en este año de gobierno municipal o desde gobierno, que ya lo decíamos nosotros, independientemente que ganáramos las elecciones pero que no consiguiéramos la mayoría correspondiente para ser grupo de gobierno con otros grupos o para ser grupo de gobierno individual, pero el Ayuntamiento de Las Palmas, y ya termino con esto, se ha convertido, como lo fue en su momento con ese famoso también pacto, en el Hotel de los Líos. Eso está clarísimo. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que se ha dicho. ¿Qué es lo que vas a decir, Roberto? Pero sí hay una realidad ahora política, de que estamos gobernando 3 partidos del ayuntamiento. Anteriormente gobernaba solamente el PP, con lo cual un gobierno de un solo partido no tiene, digamos, la proyección que puede tener un gobierno de 3 partidos, porque los programas de los 3 partidos se han tenido que conjuntar para hacer un programa común. No es cierto que por lo menos yo no comparto eso, aunque no es un área que yo lleve directamente, que cohesión social está peor que antes. Se ha aumentado el presupuesto municipal. También es cierto. Se ha aumentado el presupuesto municipal. Se van a aumentar los recursos, porque se va a traer personal precisamente de apoyo para gestionar esas subvenciones. Y eso ya se ha publicado en prensa y se va a traer a través de la lista de reserva del Cabildo, tanto auxiliares administrativos como técnicos, precisamente para facilitar esa gestión. Recursos que no existían anteriormente, con lo cual, claro, ese milagro que puedes hablar, Óscar, del PP, que lo hacía todo muy bien, sin recursos, yo lo dudo bastante, ¿no? Con lo cual, para hacer una buena gestión se necesita recursos, no solamente económicos, sino también recursos humanos, y en eso está la labor actual. Sobre buena gestión y sobre conflictos laborales, hay que recordar el conflicto laboral del PP. Hemos tenido que pagar 2 millones de euros por la famosa RPT de 2014 y 2015. Sí, pero es que ustedes menos sobre todo 2014, 2015 estaba arrasando. Exacto, está todavía... Vale, pero eso se puede haber evitado con una RPT en condiciones. Pero los 2 millones de evolución no es por la RPT, ¿eh? Eso es por la primera RPT que le hicieron el cambio de personal. Exacto, pero bueno, pero lo que te quiero decir es que, o lo que comenté yo, que en menos de un año ustedes han tenido unas problemáticas que nosotros no las tuvimos con el personal municipal, tremendas, pero bueno. Y ni se vislumbra una nueva RPT. Que yo sepa, conflicto con el personal del ayuntamiento, lo que es el personal en conjunto, no existe. Existe pequeños conflictos en grupos colectivos muy concretos, como el caso de Sagulpa o el caso de limpieza, pero eso no es la generalidad. Yo hablo del conflicto general que sí ocasionó el anterior mandato con todo el personal municipal. Eso lo conoce bastante bien, con lo cual, si hablamos de buena gestión o mala gestión, también hay que mirar, digamos, la gestión que se hizo en los años anteriores. Eso actualmente no existe. Hay una buena relación con el personal y además se vive el día a día. No hay nada más que pasar por los pasillos del ayuntamiento que se respira otro aire. Y tener un personal más o menos contento, porque yo siempre he dicho que evitar conflicto en cualquier mandato con el personal laboral, con el personal es imposible, porque siempre los hay. Lo importante es llegar a acuerdos y solucionar los problemas lo antes posible, y sobre todo evitar conflictos más generales. Sobre el tema del IBI social, porque yo sí tengo que comentar, porque hay una parte que sí me afecta a mí directamente, y eso sí lo gestiono yo y lo conozco mejor, que es la bonificación social del agua. Se está en trámite, sí existe redactado hace meses ya un convenio, y estamos en trámite administrativo para eso. El trámite para aprobar un convenio se requiere varios meses porque requiere informes internos del ayuntamiento. Pero ya no se le está costando el agua a la gente. Ya no se le está costando el agua a la gente. El corte de agua es por impago de recibo, y eso es una relación que lleva Emalsa con su propio cliente. Cuando hay un impago de recibo, Emalsa sí procede al corte del suministro, porque hay impago de deuda, algunas incluso llegan hasta 2.000 euros, que para acumular esas deudas
como recibo del agua es bastante, y lo que sí se le ha pedido, se le ha trasladado a EMALSA, es que le prepare planes, digamos, de pago que sea acorde a las rentas que tiene. Yo se lo he preguntado porque claro. Si el señor Doreste ha El dicho... señor Doreste ha sido quien ha dicho: a nadie en situación de pobreza se le está cortando el agua en las Palmas de Gran Canaria. También las personas que tienen deudas con EMALSA pueden también acudir a los servicios sociales. Cuando recibe una ayuda, puede destinar la ayuda que recibe al pago de lo que quiera. Eso se podía hacer, eso se ha hecho. Eso podía ser. Esa ayuda que solo para evaluársela tarda 30 días. En concreto, sí, bueno. Solo para la evaluación. Lo que tarda. La bonificación esta social del agua, que digo que está en trámite administrativo y se va a resolver dentro de poco, la ventaja que tiene es que va directamente al recibo. O sea, no es una ayuda que se concede, porque hay muchos ayuntamientos que conceden una ayuda de 9 o 10 euros, pero la concede directamente. Nosotros lo vamos a reflejar directamente en el recibo. Con lo cual, las rentas bajas van a tener una retracción en su factura directamente por parte de EMALSA, que se lo va a compensar por parte del ayuntamiento. Y se va a ver reflejado precisamente en el recibo. Eso lo hacemos para que aquellas personas que tengan necesidad o se vea imposibilitado de pagar una factura a final de mes porque el sueldo no le llega a final de mes, pues no se vea privado de eso. También EMALSA, aquellas personas que van a recibir ayuda, pues eso también va a estar en convenio, que están acogidas dentro de la ayuda de la bonificación social del agua, no van a sufrir cortes del agua, porque se lo va a cargar dentro de la bonificación, y en el caso de que tenga deudas, esas deudas también van a ser compensadas si están en esa situación de pobreza y de renta muy baja. Eso lo va a cubrir el convenio. El convenio tiene un presupuesto limitado y cuando se termine ese presupuesto pues tenemos que esperar al del siguiente año, pero esa es la intención. Con lo cual, claro, yo puedo decir que es lo que acabo de decir al principio, que está totalmente en desacuerdo con esa visión que tienen ustedes. Además es lógico, porque están en la oposición y tienen otra visión distinta a los concejales que estamos en el gobierno. Yo por lo menos estoy haciendo, y muchos concejales, el esfuerzo máximo para hacer una buena gestión. O sea, yo por lo menos lo que es en mi área, no me limito solamente a ser un concejal de despacho. De hecho, soy un concejal parte de despacho, un concejal técnico y un concejal también de calle. La última visita que realicé a visita fue hace prácticamente un par de horas al barrio de Chamán, porque tiene también una serie de problemas y se ha atendido. Ha ido la directora general de seguridad, el concejal de distrito, he ido yo y hemos atendido las quejas de los vecinos. O sea que, pero tristemente, no todos son como tú, no todos son, no estamos valorando tu gestión, pero aquí se ha comentado de que hay concejales, como tú dijiste, que si el concejal no recibe a un ciudadano, ¿cómo lo va a recibir el alcalde? Y es que es verdad, hay concejales de otros grupos políticos pertenecientes al pacto que hay ciudadanos que llevan esperando 8 meses a que los reciban, y eso es inaudito. Hola, y eso sí que no ocurría. Hola. Mira, una pregunta que está el señor a su derecha. Sí, a mi derecha. Es el concejal... 4 años, mi hijo me dijo que me cambiara de banco. ¿Perdón? De banco, ¿no? Entonces yo, por decir de un banco a otro, entonces yo tardé 15 días en gestionar y yo tengo que llevar recibo de agua, luz y eso. Entonces en los 15 días dejé de abonar el agua y automáticamente me la cortaron. Y mire, ustedes más o menos de la edad mía, en el tiempo de Franco no le hacían caso, no dejaban hablar y le mandaban. Pero hoy hablan mucho, pero no le hacen caso para nada. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Sí, lo que le he entendido al señor es que realmente hace 4 años hizo un cambio de banco y le cortaron efectivamente, y hoy se haría, posiblemente se haría igual, pero lo que estábamos diciendo que ya se hacía de años atrás es pagar un recibo para una persona necesitada que vaya a solicitar la ayuda. Yo imagino que el señor no fue a solicitar la ayuda al ayuntamiento, que es lo que se está haciendo ahora. Yo entendí que en el interín, en el cambio de banco fue cuando le cortaron. Sí, pero que me refiero que se la cortaron porque con lo que estamos diciendo que se paga el recibo es porque la persona acude al ayuntamiento a solicitar la ayuda porque, bueno, tiene unos requisitos económicos, pues unas rentas bajas, y en un momento determinado que se vea apurado se le paga el recibo. Eso se hacía y se hace. De todas formas, esto lo acabo de decir, que me parece bien, dependerá entonces en todo caso de la partida que tengan asignada para eso. ¿verdad? Sí, tenemos una partida. Si son 4 perras, pues la cosa no va a funcionar. Esa ayuda está en el plan de rescate, está en el plan de subvenciones del ayuntamiento que se aprobó en febrero y tiene una partida económica. O sea que Sí, pero que bueno, que efectivamente, que lo que se estaba haciendo... Lo que quiero decir es que si no es una partida importante, habrá cobertura para muy poca gente, ¿no? La partida son 300.000 euros. Son 300.000 euros.
Yo creo que le calculamos... ¿Y es suficiente eso? Hombre, calculamos da para bastante familia, da para bastante familia y esperamos que el próximo año esa partida se suba en función aquí de la, el problema que surge de la también, demanda, ¿no? posiblemente porque estemos en el primer año y habrá que tener paciencia y habrá que seguir teniendo paciencia, porque que nos digan que un convenio se va a firmar, que aún no se ha firmado, para hacer una bonificación a las familias más necesitadas por parte del ayuntamiento y de Emalsa, que es una empresa mixta, una empresa donde el ayuntamiento forma parte, tiene aproximadamente un tercio de las acciones y donde además el presidente del Consejo de Administración es nuestro alcalde. Que se tarde un año en formalizar ese convenio me parece asombroso, y que encima me diga usted que eso será anual o que cuando se termine la partida económica habrá que firmar otro convenio. Pues estaremos otro año esperando, o sea, o no lo he entendido muy bien. Pero es que eso es lo que ocurre y lo que está ocurriendo cada día en el ayuntamiento. El contrato para renovar las ayudas a domicilio, el contrato se venció en enero de este año. Ustedes accedieron en julio, tomaron posesión el 13 de junio del pasado año. No se ha tenido tiempo para entender que cuando llegase enero se iba a vencer un contrato de ayuda a domicilio y que había que preparar el nuevo concurso, o han tenido que esperar un año entero para preparar ese concurso y aún estamos en la mesa de contratación con la apertura de sobres, o sea que aún queda para rato. Aproximadamente. Pero se ha pasado con todos los concursos. Con todos los que han llegado en este gobierno. No la perdí, que está en el último turno, para si quiere decir algo más, ¿no? Sí. Pues lo que se trata es de hacer una gestión eficaz. Este gobierno municipal está demostrando, muchos de sus concejales, porque como decía Óscar, desde luego la gestión suya en un principio, y mire que es problemática el estar con aguas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues bueno, ha ido salvando las situaciones, pero con respecto a muchísimos concejales, que se venza un contrato y que estemos a 4 meses y aún quede para el nuevo concurso, para adjudicarlo de nuevo, que estamos haciendo una renovación de la renovación a la empresa anterior. La verdad que es una dejadez y una falta total y absoluta de capacidad de gestión de estos concejales. Bueno, al final en este año, en conclusión, tenemos por una parte un alcalde que no gobierna sobre parte de sus concejales, y eso ha quedado en evidencia. Nosotros le hemos pedido en reiteradas ocasiones que cese, por ejemplo, al concejal de urbanismo, porque está haciendo un daño terrible a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Vemos mentiras, incumplimiento de promesas electorales, del propio acuerdo que firmaron los 3 partidos, propaganda, política ficción. Hoy mismo Roberto nos está diciendo que bueno, que se va a firmar el convenio, que lo vamos a tener, la bonificación del agua, y al final nos están hablando de cosas que van a hacer. José Eduardo Ramírez, el concejal de movilidad, nos dice que va a llegar a un entendimiento con los sindicatos, y todo lo van a hacer. Yo creo que vamos a estar en el 4º año de mandato y todavía nos van a decir que es que lo van a hacer, Todavía no he oído absolutamente nada que hayan hecho. Pero lo que es más grave es que las propias mociones que presentamos los grupos de la oposición, que son algunas de ellas aprobadas en pleno, resulta que es que tampoco vemos el resultado. Entonces, a mí me ofende como ciudadano que el equipo de gobierno no cumpla las promesas que ha hecho con la ciudadanía, pero me ofende también como corporativo el adquirir un compromiso con los ciudadanos, es decirle, oye, vamos a llevar esta moción al pleno, que se acepte, decirles no se preocupen que esto se va a aplicar, y resulta que pasan los meses y no se aplica. Por eso precisamente mañana en el pleno llevamos una de las 2 mociones que llevamos, es el crear un aplicativo web para que se puedan seguir, para que todo el mundo pueda seguir las mociones que se aprueban en el pleno, realizarle un seguimiento para que no nos puedan decir que la culpa es de los 29, que hay algunos que sí trabajamos, que presentamos propuestas al pleno, y que si no se llevan a cabo la culpa no es nuestra. Solo un ejemplo, la primera moción que presentamos en julio del anterior año fue el redactar una ordenanza para las personas con discapacidad, que además Unidos por Gran Canaria también en reiteradas ocasiones lo ha repetido en el pleno. Todavía seguimos sin ver esa ordenanza en marcha. El Consejo para las Relaciones Puerto-Ciudad, vimos también que él decía, me estaba recordando al expresidente Zapatero cuando negaba la crisis, y él decía que no había conflictividad entre los trabajadores. Los propios bomberos que se han quejado de que el convenio con la autoridad
autoridad portuaria para que los bomberos presten servicio ahí, se ha redactado de espaldas total a los bomberos. Este consejo podría haber servido para resolver este problema. Y así las mociones que nosotros que presentamos por algo que las estudiamos y ustedes al final no las aplican. Por eso lo que les pido es que aprueben esta moción y que esta por favor la apliquen sobre la marcha. Yo le diría ya a Roberto, para terminar, que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y acaba de decir una afirmación el compañero ciudadano muy importante, porque es que lo iba a comentar yo y me lo quitaste de la boca, ¿no? El señor Zapatero, y es que esto es propio del Grupo Socialista quizás, el señor Zapatero estuvo negando una crisis que era, vamos, palpable, que le costó incluso el ministerio al señor Solbes, perdón. Bueno, y finalmente nos vimos sucumbidos a esta crisis, ¿no? Y ahora el compañero Roberto pues nos dice que está en total desacuerdo con todo lo que estamos diciendo y que no, y que políticas locales, ¿no? Sí, sí, pero bueno, te estoy extrapolando las opiniones y nos comentas de que cuando hay cuestiones que son totalmente reales, ¿no? Promesas que están totalmente incumplidas, pues que no, de que estás en desacuerdo y de que las cuestiones en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria van muy bien, ¿no? Miren, decía antes Roberto de que funciona muchísimo mejor un gobierno conformado por distintos grupos políticos que de un grupo político. Le recuerdo que el anterior gobierno, al gobierno municipal del Partido Popular del señor Cardona, al que yo pertenecía, también hubo un único gobierno con mayoría absoluta, que fue el del señor Saavedra, socialista, y así funciona también como ha funcionado. Aquí está claro, y yo creo que los ciudadanos ya se han dado cuenta de cómo funciona este grupo de gobierno, donde cada grupo político, y Las Palmas de Gran Canaria puede, no nos olvidemos que está conformado por 5 agrupaciones políticas diferentes, pues oye, pues cada uno barre para su casa y cada uno barre para sus intereses. Yo he dicho en muchísimas ocasiones y tertulias de que me va a hacer gracia la campaña electoral, ¿no? La futura campaña electoral del 2019, de las próximas municipales, cómo van a actuar cada uno, pero evidentemente hay una mayor solidez y esta ciudad tenía un rumbo claro con el anterior grupo de gobierno municipal a este que, vuelvo y repito, está viviendo de los proyectos que tenía el anterior gobierno municipal. Decía antes de que, Roberto, de que las cuestiones y que van saliendo en materia social, que se publican en prensa y todo, pero es que te recuerdo que también la oficina antidesahucio fue publicada en prensa y no está, el IBI social fue publicado en prensa y ya no cae en este año, como han comentado los compañeros de la oposición, y muchísimas cuestiones más fueron publicadas en prensa y no hacen nada. Entonces yo puedo hartarme a publicar en prensa lo que me dé la gana, que al final a cuenta si no ejecuto lo que tengo que ejecutar, pues evidentemente poco voy a hacer y poco va a repercutir positivamente en los ciudadanos. Pero es que es más, nosotros llegamos a reducir en el mandato anterior el periodo de pago a los proveedores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. A día de hoy, y soy consciente de ello, también ha aumentado. No solamente incrementa el periodo de tiempo de la tramitación de las ayudas de emergencia, sino también los proveedores tienen que esperar más para cobrar las facturas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y con el anterior concejal de Economía y Hacienda, que hizo, creo, un trabajo muy bueno, se llegó a reducir a 30 días, porque también había una ley estatal que lo imponía. No sé si se acordarán. Pero no todos los municipios cumplían. No tenemos concejal de Hacienda. No todos, pero el municipio de Las Palmas de Gran Canaria en el anterior mandato lo cumplía. A día de hoy no se está cumpliendo el pago a proveedores en tiempo. Bueno, yo no sé, también en el cumplimiento de pago, el Marcelo estuvo 3 años sin cobrar, así que más cumplimiento en ese periodo. Pero ya sabemos por qué, porque había que certificar una serie de trabajos que tu alcalde ha decidido remunerarlo sin previamente certificarlo. O sea, es distinto. Ha tenido que ir la empresa, esto no es un retraso. Ha tenido que ir la empresa a un juzgado. Es distinto, pero Roberto, no confundas a los ciudadanos que nos ven. No confundo porque el retraso burocrático a lo que es el retraso. No tenemos mucho tiempo. Por eso. Disculpe. Estamos hablando que Marsa es una empresa parte pública y parte privada. Es decir, que el presidente anterior de Malsa era el alcalde anterior, sí, claro, por lo cual tiene su responsabilidad también con esa empresa que se llama Malsa, ¿no? Y dejar una empresa 3 años sin cobrar, yo creo que la demora en el pago de factura es más que... Si quieres entramos en ese debate, pero bueno, yo creo que no hay tiempo para eso. Bueno, yo el resumen del año que llevamos de gobierno, para mí ha sido positivo, por eso yo quiero recalcar que estamos en una situación en la que estamos gobernando tres partidos, aunque uno de los partidos, Las Palmas Puede, está conformado a su vez por otras formaciones que también forman ese grupo, pero también en el gobierno de Juan Luis Saavedra también estuvo otro partido. Estuvo compromiso, ¿no? Canaria, compromiso, sí. Y se trabajó muy bien. Es decir, que la experiencia del Partido Socialista de trabajar con otros partidos la tenemos y siempre ha sido positiva. En cuanto al alcalde, yo tengo que decir, en defensa del alcalde, tiene una agenda muy apretada. El alcalde trabaja mucho.
los alcaldes en general trabajan mucho, no voy a quitar que alguno no trabaja. Es un trabajo bastante duro y además es un alcalde que está continuamente en la calle. Yo siempre lo he repetido varias veces. Hay una organización interna del ayuntamiento de cada 15 días hacer una visita a un barrio concreto a petición precisamente de los colectivos vecinales, y el alcalde va. Y vamos algunos concejales y estamos allí. Pero como los anteriores alcaldes, Roberto, no es ninguna novedad. Digo yo, sí, no, pero es que lo vendas. Lo digo, yo no es que quiera vender, es que parece que Oscar dice que el actual gobierno está como encerrado dentro del ayuntamiento y no sale de allí. Es que hay concejales, pues te repito, que llevan sin recibir a ciudadanos 8 meses. Claro. Es que hay concejales, ni yo lo hablo por ti. Igual que has dicho que hay muchos ciudadanos descontentos, mejor con temas de limpieza o con otras áreas de gestión, yo te puedo decir que hay muchísimos ciudadanos que están muy contentos con la gestión de este gobierno, y eso también es una realidad. Pues hasta el concejal de Ciudad Alta, que lo comentó María Ángeles el otro día, echaba balones fuera de la limpieza, que no lo pueden solucionar porque no pertenece a tu grupo político, y eso está publicado en prensa, ¿eh? O sea, que, bueno. Yo para cerrar, que estamos ya a pocos días ya de que comience la campaña oficial, ¿no? Y sí me han dicho muchos también ciudadanos que están muy desanimados con la próxima convocatoria de comicios, de elecciones, porque todavía no entienden por qué no se ha formado gobierno. Yo lo que sí les quiero decir es que se animen a votar, porque precisamente estamos en democracia para eso, para que todos voten, porque tienen el derecho a votar, y cuanto más vota, mejor representación para todos y más beneficio. Bueno, Roberto, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Don Oscar. Gracias. Javier, buenas noches. María Ángeles también. Buenas noches. El lunes no estamos aquí porque el lunes es Día de Canarias. Para el Gobierno de Canarias, para otros no es el Día de Canarias. El jueves sí, el jueves volveremos a estar con todos ustedes.